Hola amigas y amigos, bienvenidos a la Videoretroteca. En esta segunda parte del tutorial veremos cómo jugar juegos de PlayStation 1 en vuestras PlayStation 2. Y para eso necesitaremos solo dos cosas, un pendrive y esta carpeta de software, que compartiré con vosotros en esta dirección de correo. Escribidme y yo os enviaré un link de descarga, ¿de acuerdo? También tenéis el correo en la descripción del vídeo. Muy bien, pues esta carpeta tiene nada más que una serie de programas que instalaremos dentro de un rato en nuestra consola, en PlayStation 2, en el menú de FreeHD. Así que lo único que tenemos que hacer es copiarla y llevarla a nuestro pendrive. Ocupa muy poco, no llega a 7 megas, así que cualquier pendrive que tengáis por casa os servirá sin problema. Ahí lo tenéis, 6,26 megas. De acuerdo, bueno, pues solo falta desconectar el pendrive y conectarlo a nuestra PlayStation 2. Nos vemos en unos segundos en el menú FreeHD Boot. Hasta ahora. Muy bien, ya estamos en el menú principal de FreeHD Boot y vamos a comenzar a trabajar con el pendrive. Para ello vamos a utilizar este programa, ULauncher, que viene siendo como un explorador de archivos de FreeHD Boot. Una vez carga el menú principal de ULauncher, picaremos en el círculo para ir al File Browser. Aquí tenemos el disco duro, lo estoy señalando para moveros, utilizar los cursores del mando, y más sería el pendrive. Vamos a ir al pendrive, pulsamos X, abrimos, pulsamos X en software, abrimos, pulsamos X, programas, vamos a ir buscando ya el primero de todos, que va a ser el directorio Common. En Common vamos a coger este subdirectorio, Pops, vamos a seleccionarlo con el círculo, aparece un puntito como veis, gatillo R1, copy, vamos hacia atrás con los dos puntitos como veis hasta el disco duro, nos metemos en Common, R1 para entrar en el menú, paste y pegamos. Vamos a dejar que termine de pegar los ficheros. Siguiente acción, salimos hasta donde se ven todas las unidades, volvemos al pendrive, volvemos a la carpeta software y ahora vamos a buscar Pops OPL, esta de aquí, y esta carpeta la vamos también a copiar. Antes os voy a enseñar su contenido. Fijaos, tiene este fichero popstarter.elf y luego tiene un montón de ficheros que todos empiezan y acaban igual, empiezan por xx. Acaban por .elf. Y veis que son nombres de juegos de PlayStation 1. Será necesario que todos los juegos que os descarguéis sean tratados, luego lo veremos, convertidos a extensión.vcd. Cada vez que hagamos esto tendremos que a la vez generar un fichero por copia de cualquiera de los que veis aquí, dándole como nombre el xx. Y luego el nombre de este juego, el que acabamos de preparar en VCD, en extensión VCD. Esto es preciso porque si no luego no reconocerá los juegos. Pues tenéis que, fijaos que todos los ficheros que hay aquí todos tienen 143 kilobytes porque no son más que copia uno de otros. Eso sí, el nombre, aunque empiezan igual, xx. Pues luego tenéis cada uno de los juegos de PlayStation que tengo yo disponibles. Muy bien, pues una vez explicado esto, vuelvo hacia atrás, selecciono Pops con el círculo, R1, copiar, y vuelvo hasta el disco duro. Nos metemos en más OPL y aquí vamos a picar R1 y vamos a pegar. Dejamos que copie todos los ficheros. Ya terminó. Salimos, vamos a dar al botón Select y nos vamos a ir al menú principal de Launcher. Vamos a seleccionar en este caso
Hard Disk Manager. Aquí lo que vamos a hacer va a ser generar una carpeta nueva y darle un nombre especial que servirá para alojar dentro todos los juegos de PlayStation 1 con extensión VCD. Para ello tendréis que decidir qué parte del disco duro concedéis a esta tarjeta. Como veis, en la parte superior izquierda tenéis el tamaño del disco, en este caso son 152 MB, que serían 160 GB aproximadamente. Están usadas 77 aproximadas gigas y nos quedan 75. Bueno, yo voy a asignar 60 GB a juegos de PlayStation. Pues bien, lo único que tenemos que hacer es pulsar el gatillo R1, seleccionar la opción Create con la X del mando y escribir un nombre muy especial que se denomina barra baja. Las barras bajas las tenéis justo encima del cancel, así que una barra baja con la X, otra barra baja con la X, un punto y ahora en mayúsculas Pops. Ahí lo tenéis. Una vez habéis escrito todo, bajéis hasta OK con el pad, con los botones de dirección del pad, hasta OK. Y ahora aquí tenéis que seleccionar cuánta memoria, cuánto espacio queréis reservar a esta partición. Para eso lo que vamos a hacer va a ser utilizar los gatillos R1 y L1. Cada vez que usemos el gatillo R1 nos selecciona 1 GB. Vamos a ir hasta 60. Esto será lo último que hagamos y ya nos iremos al PC. Muy bien, ya tengo ahí las 60 GB, pulso la X, me pregunta que si deseo crear la partición. Lo dicho, solamente resta picar X en OK y el proceso comienza. Tardará 1 o 2 minutos como mucho y apagaremos la consola. Quería comentaros también qué sucede si por error habéis escrito mal el nombre del directorio. Para cambiar este nombre tenéis que buscarlo primero en la parte de la derecha. ¿Veis? Tenéis que bajar por todo el árbol de ficheros hasta que llegáis aquí a la partición carpeta Pops. Entonces, cuando encontréis esta carpeta, si es que está mal nombrada, bueno, pues podéis pulsar botón R1 y veis que tenéis la opción de renombrar. Picáis en renombrar y podéis posicionaros en aquel carácter que os habéis equivocado. Esto lo podéis hacer con L1, R1. Veis cómo puedo posicionarme en los distintos caracteres del nombre, y luego con los botones de dirección pues puedo ir eligiendo las letras que he puesto mal hasta que lo haya escrito bien y seleccione OK. Muy bien, pues con esto terminamos. Lo dicho, vamos a cancelar esto, nos vamos a salir con el triángulo Exit y ahora para salir al menú principal elegimos PS2 Browser y apagamos la consola una vez que estemos en el menú de FreeHD Boot. Nos vemos en el PC. Estamos en el PC, hemos desconectado el disco duro y el pendrive de PlayStation 2 y los hemos conectado en el ordenador. Lo siguiente que vamos a hacer va a ser comprobar que están estas unidades bien conectadas. Aquí podemos ver en el explorador de Windows el pendrive, así que bien. Y para comprobar el disco duro, pues vamos a utilizar una aplicación que vimos en la primera parte del tutorial. Esta aplicación la tengo por aquí, un segundito. Aquí está, WinHIIP. La ejecutamos y con ello vamos a ver si detectamos el disco. En Select Drive tendríamos que ver un PS2. Aquí está, Drive 4 PS2. Así que correcto, tenemos las dos unidades bien conectadas. Lo siguiente va a ser preparar nuestras ISOs, es decir, las imágenes de los juegos de PlayStation 1 que queramos luego convertir a VCD. Para ello vamos a utilizar este programa que os voy a enseñar. Lo vimos también en la primera parte del tutorial, Ultra ISO. Os he dejado una copia de este programa en la carpeta Software, Programas, aquí lo tenéis, Ultra ISO.
Bueno, os decía que lo ejecutamos, alojamos el DVD-CD dentro de la unidad lectora con vuestro juego original y una vez que lo detecta nos vamos a Tools, Make CD, DVD Image, ¿vale? Bueno, pues aquí lo que vamos a hacer va a ser directamente marcar Binque, porque las ISOs las necesitamos convertidas a Binque. Y le daremos a realizar y ya realiza el proceso de generación de la imagen. Para seleccionar dónde queremos alojar la imagen, pues aquí tenemos un explorador, donde podréis decidir dónde queréis dejar esas imágenes. Yo mis imágenes, pues las voy a enseñar, las tengo aquí, todas comprimidas, como podéis ver. Podéis comprimirlas, da igual, en formato RAR, que zip o 7Z, da igual, podéis utilizar casi cualquier compresor. El programa automáticamente Ultra ISO cuando realiza las imágenes se encarga de generar los bits necesarios y un único QA. Bueno, pues esto va a ser lo que vamos a necesitar para comenzar a transformar a VCD. Y lo vamos a hacer con una nueva aplicación, se llama PSX VCD, que también os he incluido dentro de software, programas. Aquí tenéis PSX VCD. Lo descomprimiríais y lo instalaríais, ¿vale? Yo ya lo tengo instalado, pero vamos, la instalación es muy sencilla, ocupa muy poca memoria. Le daréis a Next y continúa y termina muy rápido. Como lo tengo instalado, prescindo de instalación y sé que lo tengo por aquí, el acceso directo. Os dejará un acceso directo. La aplicación una vez se instala, yo lo tengo aquí, lo ejecutamos y lo que vamos a hacer con esta aplicación va a ser convertir a VCD. Para ello disponemos de un grid en la parte superior donde podemos agregar tanto carpetas como ficheros. Nosotros vamos a agregar unos juegos. En este caso veis que estamos en PlayStation y voy a elegir estos dos de Dino Crisis. Aquí podremos seleccionar dónde queremos dejar los juegos una vez convertidos. Veis que en mi caso pues he elegido F videojuegos Sony PlayStation. Vosotros podéis elegir la carpeta que queráis con el explorador que hay aquí. Y la subcarpeta donde va a dejar los VCDs, que sería la subcarpeta POPs. Ni vamos a marcar bin ni ARC, porque esto ya lo haremos con Opel Manager. Le doy a convertir. Bueno, el proceso ha terminado, no tardó más de 3-4 minutos. Voy a eliminar de aquí los ficheros y cerramos la aplicación. Vamos a comprobar que realmente los ha generado. Me voy a ir a F videojuegos, aquí PlayStation. Tenemos aquí los dos Dino Crisis, ambos con extensión VCD. Veis que no tienen el mismo formato de nombre que el resto, porque para el resto tenemos 4 primeros caracteres que indicarían la región del juego y los otros caracteres numéricos que veis aquí es el ID del juego, el ID de PlayStation. Estas informaciones son importantes y las necesitaremos también para nuestros dos VCD y lo vamos a conseguir a través del Opel Manager. Problema, que tenemos el Opel Manager conectado al disco duro. De hecho, si lo ejecuto, vamos a buscarlo, que lo tenemos por aquí. Pues si lo ejecutamos, como vimos en la primera parte del tutorial, bueno, nos avisa de que hay una nueva versión. Le digo que no la quiero descargar, pero bueno, estáis viendo que aquí todo lo que muestra son juegos de PlayStation 2. Bueno, el problema que me he encontrado es que no nos funciona Opel Manager respecto a los juegos de PlayStation 1 alojados en el disco duro. Así que nos vemos obligados a venirnos aquí a ajustes, cambiar el modo y pasarlo a modo pendrive, ¿vale? Le damos normal ISO, elegimos el pendrive, que es la G. En vuestro caso tendréis que elegir la unidad en la que tengáis el pendrive. Ya he dicho, la mía es la G. Le damos aquí a guardar. Nos indica que en la G no encuentra las carpetas propias de la aplicación, que son la carpeta de arte, la carpeta POPs, que es donde vamos a alojar los VCD, etcétera. Que si queremos generar toda esta estructura de carpetas, le vamos a decir que sí. Aquí lo veis, que si las queremos crear, le decimos que sí
Y bueno, pues ya tenemos todo vacío, no hay ningún juego. Voy a cerrar el EPL Manager de nuevo y vamos a ver qué ha pasado en el disco duro. Perdón, en el pendrive. Bueno, como veis, el pendrive ahora ya sí que contiene esas carpetas, están todas vacías, ¿vale? No tienen nada. Aquí en Pops, que es donde alojaremos los VCD, tampoco tiene nada. Así que va a ser lo siguiente que hagamos. Vamos a copiar nuestros juegos de PlayStation 1 a esa carpeta, Pops. Y pegamos. Ya terminó, tenemos aquí los ficheros VCD preparados. Muy bien, pues vamos a ejecutar de nuevo OPL Manager. Nos indica otra vez lo de la versión y aquí llega lo más importante y lo que no pudimos ver en la primera parte del tutorial, y es cómo detecta que las dos ISOs, los dos ficheros VCD que acabamos de alojar en la carpeta Pops, pues no los reconoce, nos indica que están mal nombrados. Vamos a aceptar y lo que va a pasar es que se nos va a abrir una segunda carpeta Bad ISOs en donde aparecen las ISOs que él no ha reconocido. Esta aplicación está continuamente conectada a internet y está tratando de determinar qué juegos son los que se encuentra. En este momento lo que no nos reconoce es el nombre, pero puede ser que nos reconozca el nombre y lo que no reconozca sea el ID. Para ambos casos lo que vamos a hacer va a ser nombrarlo adecuadamente. En este caso, acordaros, los nombres de los títulos no pueden exceder 32 caracteres y tampoco pueden tener caracteres especiales. Lo que he hecho ha sido quitar los paréntesis. Lo siguiente que voy a hacer va a ser intentar actualizar el nombre. Pico en este botón. Ya dice que lo va a renombrar. Fijaos que el nombre que propone ya incluye la región, incluye el ID, con lo cual todo tiene muy buena pinta. Le voy a decir que sí y ya desaparece esa ISO. Es porque ha pasado a la carpeta de inicio, es decir, esa ISO ya la tenemos arreglada. Vamos a arreglar esta segunda ISO. Veis qué sencillo es, ¿no? Quitamos los caracteres especiales, dejamos Dino Crisis 2. Por supuesto no pueden tener nunca el mismo nombre, con lo cual, bueno, pues me aseguro de que tenga algo distintorio, en este caso pues el 2. Le doy al botón intentar actualizar el nombre, aceptamos el cambio de nombre y vemos como ya desaparece la carpeta de Bad ISOs y tenemos en inicio las dos ISOs preparadas. Eso sí, sin el arte. Así que lo próximo que vamos a hacer va a ser descargar el arte. Acordaros que había que marcarlo todo y darle a comenzar. La operación se ha completado y ya tenemos el arte de los juegos. También, si queréis, podéis entrar en la configuración del juego y bueno, pues etiquetar el juego, decirle de qué tipo es, de qué género es el juego, darle una calificación. Todas estas cosas se van a guardar en la carpeta CFG, configuración, dentro de donde tengáis alojado la carpeta Pops. En este caso está en G, que sería mi pendrive. Si cerramos, lo vamos a poder comprobar. Cerramos, nos vamos al pendrive y bueno, pues aquí tenemos lo que he dicho, la configuración. Veis cómo ha guardado ya la configuración de ese en el que entrar, y eso que no he impuesto ningún nombre ni ninguna calificación, pero ya directamente, pues solamente por haber entrado a la configuración te guarda los valores que tenía. Y bueno, y en Pops tenemos los dos juegos, esta vez ya, como digo, bien nombrados. Estos son los nombres que esperamos para los juegos, los nombres que necesitamos que tengan para que funcionen bien dentro de nuestra consola. Lo siguiente que vamos a hacer, y es la última parte que vamos a realizar aquí en el ordenador, será volcar los juegos al disco duro. Para eso vamos a utilizar una nueva aplicación que se denomina PFS HDD Manager. Antes de eso, mirad lo que voy a hacer, que es una costumbre que tengo, que es, en lugar de leer los juegos desde el pendrive para volcarlos al disco duro, lo hago desde otro disco duro. Es decir, la velocidad de flujo de datos es mucho mayor entre dos discos que entre un pendrive y un disco. Así que para aprovechar eso, lo que hago es copiar el nombre, lo tengo aquí en este disco duro, así que me lo voy a llevar aquí donde lo tengo. Voy a poner PlayStation Pops. Vale. Entonces lo que hago es
editar el nombre y pegar lo que traigo en memoria. Ah, bueno, que ya lo tenía. Me acaba de avisar que lo tenía exactamente. Aquí los tengo ya de otra prueba que hice. Bueno, pues en realidad lo hice de este modo, ¿vale? No lo voy a repetir, pero bueno, pues ahí lo tenéis. Tendríais que tener finalmente las VCD con estos nombres que nos ha dado OPL Manager. Vamos a abrir la aplicación nueva que os he comentado que vamos a utilizar para pasar los juegos. Esa aplicación la tenemos por aquí. Esta aplicación es PFS HD Manager. Os he dejado una copia de ella también en programas. Aquí la tenéis. Lo tenéis en versión chip 64 y chip 86, dependiendo de vuestros microprocesadores. Pues si tenéis el microprocesador basado en 86, utilizáis este, y si no, utilizáis el 64, que es mi caso. Y bueno, pues muy sencillo de usar, es un pequeño explorador de archivos. Botón derecho, ejecutamos como administrador. Lo primero que vamos a hacer va a ser aquí en la parte de la derecha seleccionar el disco duro. Siempre elegir la última unidad que debería de ser la de PlayStation 2. Ya está leyendo, esto sería el disco duro de PlayStation 2 y aquí pues bueno, pues voy a seleccionar la F, que es en donde tengo yo los juegos, sería videojuegos, Sony, PlayStation, Pops, y vamos a buscar los de Dino Crisis, ¿de acuerdo? Que son los que acabamos de preparar. Bueno, a ver si los encuentro rápidamente y si no cogeré cualquier otro. Aquí está uno, Dino Crisis. Bueno, pues ¿dónde los vamos a volcar? Los vamos a volcar dentro de la carpeta //.pops. Para entrar, doble clic en Pops, elegimos el VCD origen, elegir la primera parte y lo volcamos. Para que os hagáis una idea, ha tardado minuto y medio en pasar el fichero. Si esto mismo lo hubieras hecho a partir del uso del pendrive conectado a vuestra PlayStation 2 y con un launcher, pues hubiese tardado muchísimo más. Estamos hablando de 10-15 minutos en pasar un solo juego. Por eso os recomiendo que uséis este método, por la velocidad de proceso. Y yo también os recomiendo que uséis, en lugar del pendrive para el origen, que volquéis vuestros videojuegos a un disco duro para que la velocidad de transferencia sea lo mayor posible. Porque desde luego este es el paso más tedioso de todos, el pasar todas las ISOs, desde vuestro disco duro del ordenador al disco duro de PlayStation 2. Sin duda es lo que os llevará más tiempo. Bueno, veis que yo ya tenía también otro pasado. Pues muy bien, pues lo que vamos a hacer va a ser entonces cerrar la aplicación y lo tenemos todo listo para conectar disco duro de nuevo a vuestra consola y continuar ya desde PlayStation 2. Casi olvidado, amigos, comentaros un par de recursos bastante interesantes. Uno es que os recomiendo que tengáis una copia de todo el arte que os vayáis descargando mediante OPL Manager a una carpeta que tengáis en vuestro disco duro. ¿Para qué? Pues para hacer como yo un compendio de todo el arte y en el momento que lo necesitéis refrescar absolutamente todo el arte en vuestras consolas PlayStation 2. Lo vamos a hacer ahora. Voy a copiar toda la carpeta de arte, me la voy a pasar aquí al pendrive. Luego lo que haremos será, bueno, lo combinamos, decimos que sí y empieza la copia. Lo que haremos, decía, será en PlayStation 2, ayudados del pendrive, luego descargar todo este arte a la vez, sin necesidad de hacerlo poco a poco, sino que me llevaré todas las imágenes de un tirón para hacerlo directamente desde PlayStation 2 y con el arte. Si encuentro alguna imagen duplicada, pues en este caso copiar y reemplazar. Bueno, pues ya tenemos aquí todo el arte preparado. Lo mismo voy a hacer con los ficheros especiales
XX. ¿Os acordáis esos ficheros que dije que teníamos que tener nombrados de igual modo que los juegos que hemos manejado en OPL Manager, pero con XX por delante y ELF por detrás? Esto es imprescindible para que luego el OpenLoader sea capaz de gestionarlos. Así pues, bueno, pues yo aquí también tengo un compendio de todos todos estos ficheros. Os decía que para generar, por ejemplo, los de Dinocrisis que nos hemos generado hoy, bueno, pues ha sido tan sencillo como coger cualquier otro, lo arrastráis, lo copiáis, ¿vale? Genera aquí un copia y quitáis el nombre y ponéis en su lugar el nombre muy bien, perfectamente escrito. Tiene que ser exactamente igual a lo que veis en OPL Manager. Nombre de mi juego, ¿vale? Y bueno, pues con esto vemos que genera otro fichero que tiene la misma extensión que el resto, extensión y peso. Y con esto es suficiente. Yo aquí tengo alojados todos los juegos de PlayStation 1 con los que he tratado alguna vez, y voy a hacer lo mismo. Voy a coger la carpeta XX, la voy a copiar y me la voy a llevar al pendrive. Y luego lo volcaremos todo este directorio, o mejor dicho, los ficheros que incluye, dentro de PlayStation 2. De nuevo en PS2, estamos a punto de terminar con el tutorial. Lo que nos resta hacer es cargar una nueva versión de OpenPS2 Loader. Te dijimos que esta versión, que viene con la versión 1.93 de FreeHD Boot, es buena para juegos de PlayStation 2, pero no tanto para juegos de PlayStation 1, así que vamos a meter una nueva versión. Para ello vamos a tener que utilizar ULauncher. Una vez que ha cargado ULauncher, lo que tendremos que hacer será utilizar File Browser para acceder al pendrive que habremos conectado a PlayStation 2. Entramos en Más, Software, Programas, y aquí os he dejado la versión de OpenPS2 Loader que utilizaremos. Marcamos con el círculo, gatillo R1, copiar. Nos vamos hacia atrás. Ahora entramos en el disco duro y hasta la carpeta Sysconf FM7. Y aquí gatillo R1, paste. Y pegamos aquí el programa. Muy bien. Lo siguiente que vamos a hacer va a ser preparar una opción de menú dentro del menú principal de FreeHD Boot para este OpenPS2. Para ello tenemos que ir al principio con el botón Select y aquí elegir ya PS2 Browser para ir al explorador. Bueno, pues ya estamos en el menú principal de FreeHD Boot. Lo que vamos a hacer ahora va a ser irnos a la última opción, FreeHD Boot Configurator. Esta aplicación nos solicita que confirmemos cómo queremos interactuar con los botones del mando. Yo voy a elegir la opción X. Pico X. A partir de aquí tenemos que seleccionar configurar las opciones de menú, que es esta opción, X, y entro. Veis que en Configure Item tengo los distintos puntos de menú que hay en el FreeHD Boot menú. Entonces voy a elegir la segunda opción, que yo no la uso para nada, es SRR9B, y la voy a sustituir por el nuevo OpenPS2 Loader. Pico en nombre con la X y borro con el círculo. Y aquí escribo OpenPS2 Loader. Muy bien, he terminado de escribir el nombre y le he dado OK con la X. Lo siguiente es encontrar la ruta al nuevo fichero, al OpenPS2 Loader que acabamos de instalar. Así que pico en Path 1, Hard Disk, vamos a ir navegando hasta Sysconf FMCB y sería este de aquí. Así que lo selecciono. Veis que la ruta ya está reescrita. Muy bien, le damos a Return con el triángulo. Y ahí tenemos la nueva opción del menú. Si cambio, la siguiente sería OpenPS2 Loader, pero la versión 0.9.2. Veis como ya tenemos aquí la ruta bien escrita. Triángulo para Return. Salimos aquí dando a Return con la X y vamos a salvar la configuración al disco duro X.
ya está salvada. Salimos. Solo nos restan dos cosas por hacer, que será actualizar el arte de los juegos y también la carpeta de los ficheros especiales XX. Bueno, para ello vamos a utilizar de nuevo la ULauncher. Una vez dentro de ULauncher elegimos File Browser, nos vamos al pendrive, vamos a seleccionar esta carpeta al completo, la de arte, con el círculo, botón derecho, copiar. Vamos hacia atrás hasta el disco duro, más OPL, y aquí vamos a pegar. Botón derecho, gatillo R1, pegar. Nos dice que ya existe, que si deseamos suscribir, le decimos que sí. Acordaros que teníamos todo el arte de todos los juegos en esta carpeta, con lo cual sin ningún problema sustituimos una por otra. Muy bien, pues ya terminó la copia de todo el arte. Lo siguiente que vamos a hacer y último será actualizar los ficheros XX. Para eso lo que vamos a hacer va a ser directamente irnos al pendrive, nos vamos hacia atrás hasta más, y bueno, pues nosotros tenemos aquí en software que nos sacamos una copia de todos esos ficheros XX y la alojamos aquí en pops.opl. Aquí es donde yo me guardé una copia de toda esa carpeta. Lo que voy a hacer va a ser, me voy hacia atrás, selecciono la carpeta, gatillo R1, copiar, nos vamos hacia atrás hasta el disco duro de nuevo, nos metemos en más OPL y aquí directamente vamos a seleccionar R1, pegar. Nos dice que ya existe la carpeta POP, que si deseamos suscribirla decimos que ok. Si entramos ahora en POPs, pues aquí tenemos, como veis, todos los juegos de PlayStation 1 correctamente nombrados con el XX por delante. Bueno, pues ya lo tenemos todo. Vamos a dar hacia atrás. Si damos al botón Select salimos al menú principal y nos vamos a ir al menú principal de FreeHDB. De nuevo en el menú principal vamos a seleccionar ahora la nueva opción que hemos creado, Open PC Loader Anniversary, que así se denomina esta versión. La ejecuto y voilà, una vez que ha terminado la carga veis ya los juegos, lo que es la interfaz con los juegos de PlayStation 2. Tendréis que utilizar los botones de dirección derecha e izquierda para cambiar en distintos medios o a medios de almacenamiento, me refiero, en donde pueden estar instalados los juegos. Vamos a navegar un poco con la a la izquierda, veis que lo que ahora mismo está leyendo es el disco duro y estamos viendo juegos de PlayStation 2. Están los juegos de PlayStation 2. Si doy hacia la izquierda, vería los que haya alojados en el pendrive. En el pendrive ahora mismo no tengo ningún juego alojado, con lo cual no los puedo ver, pero si yo en el pendrive tengo el juego de carpetas de OPL Manager y dentro de POPs tengo alguna .vcd, aquí vería el juego. Lo que pasa que evidentemente la carga desde pendrive no tiene nada que ver con la carga desde el disco duro de los juegos. Rapidez y fluidez. Así que bueno, pues vamos a continuar. Si pico en este caso a la derecha, vuelvo a ver los juegos de PlayStation 2. Y si pico de nuevo a la derecha, pues veo que no cambia. Entonces, ¿dónde están nuestros juegos de PlayStation 1? Bueno, pues no os asustéis. Esto es un tema de configuración. Pico el botón Start del mando, Settings, con la X. Y veis esta opción aquí abajo que pone PS1 Games Display Mode. Pues aquí tenemos que seleccionar automático. Le damos a OK. Vamos los cambios. Muy bien, ya nos avisa de que los ha guardado. Le doy al círculo y otra vez al círculo. Y ahora si pulsamos hacia la derecha, pues aquí están finalmente nuestros juegos de PlayStation 1. Sí señores y señoras, aquí los tenemos. Después de todo ese trabajo ya tenemos un sistema compatible con juegos PlayStation 1, PlayStation 2 y todos desde el disco duro. Bueno, aquí vemos la interfaz, el árbol Dino Crisis que hemos estado cargando, todo perfecto.
Y ya para finalizar el vídeo, bueno, pues agradeceros a todos la atención prestada. Espero que os haya sido de utilidad, espero que juguéis mucho con vuestras PlayStation 2, que disfrutéis un montón como lo estoy haciendo yo. Y nada, pues siempre todos juntos con el retro, ¿vale? Voy a cargar un juego para que lo podamos ver y podáis comprobar pues que bien funcionan desde el disco duro.